Como muchos saben, en semanas anteriores comenzamos un viaje muy profundo en el alma a través de nuestra serie titulada Salmos Escogidos, Anatomía del Alma. ¿Por qué estamos estudiando y profundizando en los salmos? Porque ciertamente los salmos nos están ayudando a navegar ante las situaciones difíciles que diariamente enfrentamos, ante las temporadas difíciles de la vida, ante los retos, ante las distintas batallas, ante aquellas situaciones internas que solamente tú y yo conocemos que existen en nuestra alma. Por eso es que en esta serie estamos dando relevancia a los salmos escogidos para que te ayuden a navegar en las diferentes temporadas de la vida. Y ciertamente es que hay algo en el corazón humano. Hay algo en el corazón que muchas veces, escucha bien, no confesamos, pero que constantemente lo estamos sintiendo, y esta constancia es el miedo a lo que podría pasar. ¿Te suena familiar con algo? Vivimos constantemente muchos en temor, no por lo que pasó, no por lo que está pasando en el presente, sino por lo que podría pasar. Aquellas situaciones que eventualmente se podrían presentar en un futuro corto o en un futuro lejano, y que las traemos a la mente. Nos adelantamos muchas veces al dolor, nos adelantamos a imaginarnos escenarios que aún no existen, nos adelantamos a imaginar pérdidas que aún no llegan a nuestra vida, nos adelantamos a pelear batallas que no están existiendo todavía en tu plano físico, en tu plano terrenal. Y muchas veces, de tanto vivir y tanto pensar en lo que podría pasar, vivimos cansados no por lo que estamos viviendo, sino por aquello que tememos vivir, aquello que tememos enfrentar en la vida. El Salmo 91 del que hoy quiero hablarte, el Salmo 91 no solamente es un texto muy hermoso, no solamente es un pasaje bíblico muy poderoso, es una declaración de guerra contra la ansiedad. Ciertamente muchas personas en el mundo diariamente están enfrentando una batalla dura contra la ansiedad. Tal vez tú lo estás viviendo y no te has dado cuenta. Tal vez vives preocupado por lo que podría pasar o lo que podría venir. Tal vez estás enfrentando una batalla contra la ansiedad y no sabes ni cómo se llama. El Salmo 91 es una declaración de guerra contra esta ansiedad. Pero en esta declaración, en este Salmo 91, el alma está diciendo: no voy a vivir dominado por el miedo, sino que voy a vivir refugiado en Dios. Así que el día de hoy hablaremos de este salmo como el tema central de nuestro quinto capítulo. Y nuestro tema de hoy, el quinto capítulo de la serie, se titula Abrigo y Sombra. Este salmo, el Salmo 91, ciertamente es conocido por muchos creyentes y no creyentes. El Salmo 91 se ha convertido en una declaración universal por muchas personas, porque habla de acciones de protección, de la seguridad que Dios nos brinda. Aunque no existe, quiero compartirte para cultura general, no existe certeza de quién es el autor del Salmo 91. Lo cierto es que la tradición judía se lo atribuye a Moisés. Se lo atribuye a Moisés porque nos habla del cuidado y la protección de Dios en todo tiempo. Y el abrigo y la sombra lo compara cuando hace frío, cuando hace calor, y nos recuerda esa experiencia de Moisés y el pueblo de Israel cuando estuvieron atravesando por el desierto, cuando se encontraban en ese lugar donde no había nada, pero ciertamente estaban abrigados por una columna de fuego que les alumbraba durante la noche. Y también eran protegidos por una nube que les brindaba sombra durante el día. Por eso es que por este motivo y por lo que expresa el salmo, se le atribuye a Moisés. Este salmo quiero compartirte este día, que es una declaración plenamente de confianza en el Señor, una declaración de confiar en Dios ante las circunstancias adversas que pudieran venir en cualquier momento de la vida, en cualquier temporada. Pero sabes, escucha bien, y quisiera que atesoraras esto en tu corazón y que te lo llevaras en tu mente. La clave para enfrentar nuestros temores, escucha bien,
La clave para enfrentar nuestros temores está en vivir en la presencia de Dios. Ahí está la clave, esa es la clave de todo. Así que quiero invitarte a que pudiéramos navegar y profundizar en este Salmo 91. En los primeros 2 versos de este salmo, el autor se refiere a Dios con 4 nombres. Son 4 nombres distintos, 4 nombres que nos reflejan el carácter y nos enfatizan los distintos aspectos de la persona de Dios. En los 2 primeros versos del Salmo 92 podemos conocer que Dios es el Altísimo, que es el Omnipotente, que es Jehová y que también es Dios. Estos 4 nombres los podemos ver en estos primeros 2 versos del Salmo 91. Así que quisiera invitarte esta mañana a que me pudieras acompañar en esta lectura. Está la lectura en pantalla. Si puedes seguirme ahí con tu vista, dice así la palabra del Señor. El que habita al abrigo del Altísimo, escucha bien, morará bajo la sombra del Omnipotente. Ya escuchamos 2 nombres, Altísimo y Omnipotente. Diré yo a Jehová, verso 2, diré yo a Jehová, tercer nombre, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y mi Dios es el 4 nombre. Así que quiero invitarte esta mañana, antes de poder entrar a estudiar lo que implica el Salmo 91, quisiera invitarte a que pudieras pensar ahí en tu mente, muy en tu interior, muy en tus adentros, que puedas pensar cuál es la circunstancia más difícil que has tenido que enfrentar durante este último mes. ¿Cuál es la circunstancia más complicada? La circunstancia que ha venido a querer desequilibrarte, tal vez a robarte el sueño, a traer preocupación, traer ansiedad a tu vida. ¿Qué ha sido lo más difícil que has tenido que enfrentar durante este mes? Si ya identificaste cuál es esa situación, no me la digas, pero solamente quiero hacerte una segunda pregunta. Si ya identificaste cuál es la situación, ¿qué es lo primero que sentiste? ¿Sentiste fe o sentiste temor? Al identificar esta situación, ¿qué sentiste? ¿Fe o temor? Porque la forma en la que podemos responder a esta pregunta, escucha bien, revela dónde y cómo estamos habitando. Y tratándose de habitar, quisiera entrar a este primer punto, abordar el primer verso. Dice el primer verso: el que habita al abrigo del Altísimo. Cuando yo escuchaba este verso desde pequeña y decía el que habita al abrigo del Altísimo, yo me imaginaba que el abrigo era como un abrigo literal de peluche, así como esos de la película de Crónicas de Narnia cuando se meten en el ropero. Yo me imaginaba que era como un abrigo muy grandote. Pero hoy vamos a explicar de qué se trata este abrigo. Dice el que habita al abrigo del Altísimo. Cuando hablamos de la palabra habitar, no estamos hablando de visitar, ¿cierto? Alguien que habita un sitio es alguien que vive ahí, ¿cierto? Usted, como cuando vive en su casa, cada uno de ustedes, usted habita en su casa, usted vive en esa casa. Usted cuando llega a su casa no dice vengo de visita o vengo y me aparezco a mi casa cada que me acuerdo, no, porque el lugar donde yo resido, el lugar donde yo habito es el lugar donde paso la mayor parte del tiempo de mi día a día, ¿cierto? Entonces el primer verso dice el que habita al abrigo, no dice el que visita, no dice el que conoce el abrigo, ni dice ay el que canta acerca del abrigo del Altísimo. No dice esto, dice el que habita. Habitar, ¿qué implica? ¿Qué implica la palabra habitar? La palabra habitar implica permanencia, implica intimidad, implica una dependencia constante. Y es que hay personas, escuchen bien, que solamente visitan a Dios los domingos, que hacen una rutina cada domingo, solamente ir a escuchar
Lo que dice la palabra de Dios, un momento, qué bonito la pasamos en el servicio, qué bonito cantamos un momento, pero cuando salgo de la iglesia me olvido de habitar en la presencia del Altísimo. Únicamente lo tomamos como de visita un domingo. Viven el resto de la semana en ansiedad, viven en una situación desconectada de Dios. Y sabes una cosa, algo que quisiera que reflexionaras esta mañana, es que ninguno de nosotros podemos reclamar refugio en un lugar en el que no pertenecemos. En un lugar al que no pertenecemos no podemos reclamar que nos proteja o tener ese refugio. Es que el refugio no es algo que se da solamente de forma automática. Un refugio es algo que se da a través de algo relacional. ¿A qué me quiero referir con algo relacional? En la primera traducción quiero comentarte, la primera traducción que se hizo de la Biblia hebrea, para que nosotros podamos tenerla ya en el lenguaje del español, la primera Biblia que se tradujo fue la Biblia del oso. Algunos lo conocen como un dato general. Esta Biblia, así se le conoce a esa Biblia. En esta Biblia, en la traducción original que se hace del hebreo, se menciona el que habita en el escondedero del Altísimo. Utiliza esta palabra de escondedero, dándole una mayor profundidad al Salmo 91, a este verso, porque no solamente habla de una cobertura superficial, sino que habla de un lugar secreto, de un lugar íntimo, de un lugar que ciertamente protege de los peligros externos. Es decir, el refugio que Dios te brinda no es un refugio público, no es un refugio de dominio público para cualquiera. El refugio, el escondedero de Dios, únicamente es aquel que se brinda a aquellas personas, a aquellos que deciden habitar y permanecer en él. ¿Hay claridad aquí? El abrigo del Altísimo, el escondedero, no es para cualquiera, es para aquel que decide. Esta es una cuestión de decisión. El que decide habitar en ese refugio, en el escondedero de Dios. El mundo, sabes que actualmente el mundo y muchas personas corren siempre en busca de un refugio, en busca de cómo ahuyentar el miedo, en busca de cómo liberarse de ese temor. Pero sabes que tienes que tener esta certeza en tu corazón, y es que el creyente, aquel que confía en Dios, aquel que sigue sus mandamientos, aquel que decide permanecer en Dios, encuentra ese escondedero siempre en él. Y de esto no tienes que tener ninguna duda, iglesia, porque sabes, no todos conocen el escondedero del Altísimo, porque no todos desean vivir, escucha bien, cerca de su presencia. El hecho de que tú puedas acceder a ese escondedero, a ese abrigo, tiene un costo, tiene un precio. Y lo que tú tienes que hacer es decidir permanecer en él, permanecer cerca de él. Ahora bien, el abrigo del Altísimo, escucha bien, no solamente se trata de un lugar de emoción. El abrigo del Altísimo es un lugar, no es una emoción que yo sienta, es que yo me siento protegido, no es así. El abrigo del Altísimo es un lugar, por eso dice el que habita al abrigo del Altísimo. El abrigo no es un sentimiento, porque es una posición espiritual, y toda posición espiritual se deriva de una decisión. O sea, en pocas palabras, tú decides, en ti está la decisión de cuál posición deseas tomar. En el hebreo, el Altísimo se describe originalmente bajo el nombre compuesto de Dios como el Elión. ¿Han escuchado este nombre de el Elión? El Elión es el nombre hebreo original de Dios. Se traduce como el Altísimo a nuestra lengua. El Elión significa el que gobierna sobre todo, el que no pierde el control de absolutamente nada y el que está por encima de cualquier circunstancia. Hace muchos años, cuando yo era muy pequeña,
escuché una canción, tal vez tendría 4 o 5 años, y porque mi papá la tocaba y la cantaba mucho, y esta canción hablaba de los distintos nombres de Dios, pero yo no entendía qué era. Con el paso del tiempo, con el crecimiento y el paso de la vida, y conforme he ido conociendo y experimentando esa dimensión de la presencia de Dios, he entendido el poder de esta canción, lo que dice. Algunos la han escuchado y solamente quiero cantarte hoy un cachito. Es muy viejita, dice, a lo mejor Gama tú sí la conoces. Dice: El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, siglo en siglo es igual tu poder y tu majestad. El Shaddai, El Shaddai, El Kamkana Adonai, te alabaré y te exaltaré. El Shaddai. Saúl, tú sí la conoces. Con tu amor y tu piedad salvaste al hijo de Abraham. Con su diestra el mar se abrió y en seco tu pueblo caminó. La mujer judía que pecó, tu amor la perdonó. ¿Has escuchado esto? Si no la has escuchado, grábatela. Es preciosa esta canción. Todo lo que habla esta canción acerca de los nombres de Dios realmente son profundos y poderosos. Así que si hoy quiero compartirte que el Dios Altísimo, el Elyon, es el que gobierna sobre todo, el que gobierna todas las cosas, el que por encima de Él no hay ningún poder más allá, porque Él es supremo sobre todo, es el Dios supremo. Él está por encima de cualquier circunstancia en tu vida. Mientras tú veas un caos, hoy quiero decirte, llévate esta declaración, recuérdalo cuando se te olvide. Cuando tú veas un caos en tu vida, Él sigue reinando. Cuando tú veas que las cosas tal vez a tu parecer puedan ser malas o puedan infundir temor, Él sigue siendo el que tiene la autoridad sobre todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él es el Dios Altísimo. Llévate esta verdad clave en tu corazón. Y es que tu paz, si estás viviendo en temor, tu paz no tiene que depender de las circunstancias que estés viviendo. Tu paz tiene que venir de saber que tu Dios es el Altísimo. Y que si tu Dios es el Altísimo, todas las cosas entran bajo el control de Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La sombra del Omnipotente, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando el verso habla de esta sombra omnipotente, está hablando ciertamente de una cercanía real de Dios contigo. Morará bajo la sombra del Omnipotente. En el texto hebreo original se menciona un segundo nombre de Dios, que es el Shaddai, que ya se los canté. Y el Shaddai traducido al español es el Omnipotente. ¿Qué quiere decir esto? Que la sombra solo cubre a quien está cerca. La sombra no puede cubrir a quien está lejos. Y es que no puedes experimentar la sombra de Dios en tu vida o sobre ti si decides vivir lejos de la presencia de Dios. No hay congruencia. La sombra de Dios habla de protección constante, habla de cobertura diaria, habla de una cercanía íntima de Dios contigo y tú con Dios. De esto habla la sombra del Omnipotente. No se trata de una visita ocasional, cada semana, cada 15 días, cada mes, cada 3 meses, cada 6, cada año, ni cada visita de obispo, perdón por la expresión, ¿verdad? No se trata la sombra del Omnipotente de algo lejano. La sombra cubre a quienes están cerca. Y es que hay algo aquí muy poderoso, iglesia, tienes que entender esto. El texto bíblico
escucha bien, no habla de que no habrá peligros. La Biblia no dice que no habrá peligros en tu vida, sino que a través del Salmo 91, esta sombra de Dios te está diciendo que no estarás solo en los peligros. Aquí la diferencia de vivir cerca del Omnipotente o en la presencia del Omnipotente. Porque los peligros, escucha bien, en la vida son constantes. Todos en la vida estamos expuestos a peligros de distintas formas, de distintas maneras, en distintos tiempos. Tal vez hay peligros que puedes preverlos, pero hay peligros que llegan de una manera inminente y que no sabes cómo actuar ante un peligro. Ciertamente, como estamos en un mundo terrenal, en un mundo carnal, en un mundo que está asediado constantemente por el pecado, ciertamente tú y yo seguimos siendo humanos. Conocemos a Cristo Jesús, lo tenemos en nuestra vida, pero ciertamente como estamos caminando en este mundo, estamos siendo expuestos a peligros constantes. Y la Biblia también habla y dice que el enemigo de tu alma, el enemigo de tu vida, siempre está como león rugiente buscando a quien devorar, ¿cierto? Así dice la palabra, que el enemigo está acechando como león rugiente buscando a quien devorar. Dicen que el cristiano que no ora, el diablo se lo devora. El cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Puede parecer ya un cliché cristiano, ¿verdad? Una frase ya tal vez hasta cómica, pero lo cierto es que tienes un enemigo constante que te está acechando y ciertamente estás expuesto a diferentes peligros. Pero escucha bien, cuando conocemos realmente quién es el Dios del que nos habla el Salmo 91, entonces podemos caminar de una forma diferente, porque podemos entender que los peligros no son definitivos. Podemos enfrentar peligros, acechanzas del enemigo, pero lo cierto es que todo eso es temporal, que es pasajero, que esto no es definitivo sobre ti. Ahora, el Salmo 91 en los siguientes versos nos habla de trampas, de enfermedades, de terror nocturno, de flechas de día, de pestilencias, de caídas, de enemigos espirituales, y mucha gente lo utiliza como, ¿cómo le pudiéramos decir? Ya como algo automático para declarar protección sobre la vida, creyentes y no creyentes. Pregúntele a alguna persona no creyente y le va a recitar el Salmo 91, porque ya cualquiera lo hace como en forma automática, como una medida de protección espiritual contra actos de brujería. Es que me están haciendo un mal, me quieren hacer esto, ¿no? ¿Cierto? Y automáticamente escuchas ruidos en la noche en tu casa y el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo, y te lo recitas pero de memoria, ¿no? Se escuchó que se rechinó la puerta, a lo mejor por el calor o yo no qué sé yo, y ya se te vino a la mente algo, es que aquí en mi casa están pasando ruidos raros, Salmo 91. Pero ¿sabes qué? Más que todo eso, Dios quiere que aprendamos a profundizar qué significa esta palabra, qué significa lo que Dios te está diciendo a través de esta palabra. Así que el Salmo 91 habla de todos estos aspectos de terror, de enemigos, pero ¿sabes? Algo pasa cuando tú y yo conocemos lo que es habitar en la presencia y bajo el abrigo del Altísimo y la sombra del Omnipotente. Quisiera invitar a alguien. Cristian, ¿estás por ahí? Cristian, ¿dónde está? Mira, ven, Cristian, acompáñame a contar esta linda historia. Aquí tengo un paraguas. ¿Me ayudas, Cristian, con el paraguas? Ok. Quisiera que Cristian pasara con ese paraguas. Aquí está, Cristian. Ahí está, aquí está. ¿Lo puedes abrir, por favor? Colócalo. Sí. Ok. Ahí estás bien, porque si no aquí no. Ok. Dice la palabra: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ciertamente tenemos este paraguas. Y el paraguas ciertamente nos protege contra la lluvia, ¿cierto? Nos protege del sol. Es un ejemplo muy básico. El paraguas está diseñado
para generar protección en quien lo usa, ¿cierto? Supongamos que la lluvia que está cayendo sobre el paraguas o aquel sol tan intenso que está apuntando sobre este paraguas son las diferentes situaciones que podemos enfrentar en la vida. A veces en la vida son tantas las situaciones difíciles que vienen y complicadas a nosotros que ya no vemos lo duro sino lo tupido, ¿no? Y no sabes ya ni para dónde moverte, dónde colocarte, porque si te colocas para un lado pasa algo y si das otro paso para otro lado pasa a otra cosa. Lo cierto es que este paraguas nos va a ayudar a enfrentar esta lluvia. O si está el sol muy intenso, nos va a ayudar a cubrirnos del sol. Es tan fácil como esta sombra que Dios provee. Aquí está la sombra que da el Omnipotente, ¿cierto? Pero en ti está la decisión de permanecer bajo la sombra. Si quieres colocarla aquí, dale. Está bien. En ti está la decisión de permanecer en la sombra. ¿Y qué significa permanecer en la sombra? Significa ser obediente a la palabra de Dios, seguir en intimidad con Él, no alejarte de Él, no ver a Dios como algo ocasional en tu vida. Pero es tan fácil que puedas salirte de la sombra por malas decisiones en la vida que te llevan a alejarte de Dios. Es tan fácil con aquellas situaciones en las que no deseas ni adorar, ni pasar un tiempo en su presencia, ni orar, ni escudriñar un momento las escrituras, ni seguir la palabra del Señor. O sea, hacer todo lo contrario, ¿no? Hacer lo que tu propia prudencia dice que está bien, cuando sabes lo que dice la palabra de Dios. En ti está la decisión de habitar bajo la sombra o salirte de la sombra. Lo cierto es que el Omnipotente te está brindando esta sombra. La sombra aquí está como lo provee el Salmo 91. Pero la sombra con tus acciones erróneas que te llevan a alejarte de Dios. No puedes reclamar refugio y decir: es que Señor, estoy pasando por esta situación tan difícil, que tengo tanto miedo, no sé qué va a pasar, me están atacando por aquí, por allá, no sé cómo hacerlo, pero tú dices que eres mi sombra, así que tú tienes que cubrirme. Cuando por mis propias decisiones yo me alejé de la sombra, no puedo reclamar el refugio de esa sombra cuando yo solo me he alejado, cuando yo sola he decidido estar distante de la presencia de Dios. No puedo reclamar refugio a un lugar en el que yo no he decidido acercarme. Estar bajo la sombra del Omnipotente es una cuestión de decisión. La sombra está provista. Gracias, Cristian. Le damos un aplauso a Cristian. Gracias. La sombra ya está. Dios ya la proveyó para ti, ya la puso a tu disposición. Pero en ti está esa decisión de querer estar bajo la sombra, de querer que te proteja la sombra o no. Esa es una decisión que Dios deja a tu elección. Dios ciertamente se quiere mostrar a ti como ese Dios omnipotente, como ese Dios que te puede proteger de toda circunstancia, de todo dardo del enemigo, pero en ti está la decisión, en ti está la elección. Ahora, yo quiero preguntarte esta mañana: si Dios no niega, ni la palabra de Dios niega que existan peligros ciertamente en la vida, lo cierto es que el poder de Dios quiere redefinir tu vida, su poder sobre ti, y el poder de Dios quiere siempre manifestarse en tu vida. Mi pregunta para ti en este sentido es: ¿dónde estás tú cuando el peligro llega a tu vida? ¿Dónde has decidido estar? Si la sombra ya se proveyó, ya está disponible para ti. ¿En dónde, en qué posición, en qué lugar te encuentras cuando el peligro llega a tocar tu puerta? ¿Dónde estás? Hay 4 revelaciones del nombre de Dios. En los primeros 2 versos del Salmo 91 dice: el Altísimo, el Dios que es soberano, el Dios que es supremo, el Dios que nada le sorprende y que nada lo descontrola. También lo cierto es que está hablando como el omnipotente, el todopoderoso. En pocas palabras, el Dios para el cual no hay nada imposible.
Porque lo que tú puedas ver o lo que tú no puedas ver con tus ojos, hacer con tus manos, hoy quiero decirte, te tengo esta buena noticia. Y es que en Dios, para Él, todas las cosas son posibles. Lo que a tu simple vista pueda parecer imposible en la vida, para Dios es posible. Esto es lo que ofrece el omnipotente, el todopoderoso, el que todo lo puede hacer, el que para Él todo es posible. Lo cierto es que también nos está hablando de un tercer nombre, que es el nombre de Jehová. Y diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Cuando está hablando del nombre de Jehová, en el texto original, el nombre de Jehová se conoce como Yahweh. Este es el nombre de pacto que Dios reveló a Moisés, que se traduce como yo soy el que soy. Jehová, el nombre de Dios, el nombre de Jehová, Yahweh, es yo soy el que soy. Habla de una eternidad, habla de una fidelidad y habla de una presencia constante. No está hablando del que es, no está hablando del que fue, sino del que es, el que permanece en un presente constante en tu vida. Lo que Dios quiere que entiendas hoy en pocas palabras es que si Jehová es tu Dios, dice que Jehová es tu esperanza y es tu castillo, lo que tienes que entender a través de este nombre de Dios, de Jehová, de Yahweh, es que el Señor es en todas las cosas, que Dios es tu provisión, que Dios es tu sanador, que Dios es tu esperanza, que Dios es tu refugio, que Dios es tu castillo, que Dios es tu paz, que Dios es tu respuesta hoy. Respuestas que quieras encontrar en otras partes no las podrás encontrar porque solamente están en Dios. Las respuestas complicadas nadie te las puede dar más que Dios. Cuando no sepas cómo afrontar una situación o no encuentras la respuesta, refúgiate bajo la sombra del omnipotente, bajo el abrigo, bajo ese escondedero. Cuando tú aprendas a refugiarte en Él, entenderás quién es Jehová, quién es ese Dios que está constante en tu vida y que no se aleja de ti, quién es ese Dios que te ha elegido y que ha estado contigo por todos los tiempos, desde que naciste hasta tu eternidad. Dios es, Jehová es mi paz, Jehová es mi pastor, Jehová es tu sanador, Jehová es tu proveedor. No sé qué temporada estés pasando hoy, pero lo cierto es que necesitas recordar, porque muchas veces olvidamos. Nuestra mente tiende a esta costumbre de olvidar rápidamente. Y si has olvidado quién es Dios, hoy quiero recordarte que Dios es en todas las cosas y en toda circunstancia. Lo que tú no puedes solucionar, Dios es el que lo hace. Cuando tú no sepas cómo intervenir ante una situación, Dios es el que interviene por ti. Cuarto nombre de Dios. Dice en el siguiente verso: mi Dios en quien confiaré. La segunda parte del verso 2. Cuando habla de mi Dios, está hablando de algo relacional, algo que es mío, algo que es tuyo, algo que te pertenece. En el hebreo original se utiliza el nombre de Elohim. Elohim quiere decir Dios. Cuando habla esta escritura de Elohim, que es Dios, habla del Creador, habla del poder divino, habla de la majestad, habla de la autoridad sobre toda la creación, habla del Dios que trae orden en el caos. El mismo Dios que actuó desde el principio cuando había caos en la tierra y oscuridad, como nos cita el libro de Génesis, es el mismo Dios, es Elohim, el que está contigo. Es tu Dios creador, es el Dios que conoce todas las cosas,
Es el Dios majestuoso, el que nada hay por encima de Él. Toda la creación tiene que sujetarse a la obediencia de Elohim, porque Él es el que crea todas las cosas. Si en tu vida hoy estás pasando por caos, si en tu vida hoy estás pasando por situaciones difíciles que te han querido derrumbar, si en tu vida estás pasando por estos momentos que pudieras considerar de tribulación, momentos angustiosos, recuerda que Dios, Elohim, es tu Dios. Y que esta mañana puedes decir: mi Dios en quien confiaré. Tú eres mi Dios, el que ya dijimos que creó todo. Tú eres mi Dios. No basta este día, escucha bien, querida iglesia, no basta con conocer de Dios, no basta con conocer acerca de quién es Dios. No basta con solamente escuchar o tener algunos principios o conocimiento acerca de lo que Él hace, acerca de quién es, acerca de sus atributos, acerca de su personalidad que se ha revelado a lo largo de la Biblia con distintos nombres a la humanidad, como Dios Rafa, el Señor que sana, Jehová Shalom, el Señor es mi paz. No basta solamente con conocer las citas bíblicas. No basta con conocer solamente de oídas a Dios. Dios hoy está interesado, Elohim, en que lo conozcas como tu Dios, que lo conozcas personalmente. Muchos podemos decir que conocemos a Dios, pero realmente no estamos cerca de Él. Realmente no tenemos esa relación íntima. ¿De qué se trata? Es que la vida del creyente no puede solamente basarse en conocer versos de la Biblia, porque la Biblia lo dice, pero en realidad que no lo hayas experimentado. Si tú no lo has experimentado, el Señor este día quiere que lo conozcas a una mayor profundidad, que conozcas que Él es tu Elohim, que Él es tu Dios, que puedes decir: Señor, tú eres mi Dios y yo quiero tener esa relación íntima contigo. Yo quiero realmente conocer quién eres tú en mi vida. Yo quiero, Señor, estar contigo. A través de esta cita, este verso bíblico en el que se detalla a Elohim, es una invitación para vivir Coram Deo. ¿Qué quiere decir Coram Deo? Quiere decir vivir ante el rostro de Dios, cerca de Él. No puedes conocer el rostro de una persona si no estás cerca de ella. Podemos ver a distancia que pueden entrar personas, y tal vez yo los puedo ver a ustedes a lo lejos, pero no puedo identificar sus rostros, primero porque tengo miopía y no veo bien. Los veo sentados, sí, pero muchas caras yo no las distingo, se los confieso, no los distingo. Pero sí los puedo distinguir y los puedo conocer si los tengo frente a mí, cerca de mí. Yo no puedo decir que conozco a Dios si no decido estar cerca de Él, estar en cercanía, en intimidad con Él. Dios no quiere que te conformes solamente con conocer acerca de quién es Él. Dios quiere que lo conozcas personalmente y que puedas decir como el salmista: mi Dios, tú eres mi Dios en quien confiaré. Porque ciertamente cuando yo conozca quién es Dios, puedo depositar plenamente mi confianza en Él y no en las circunstancias que esté viviendo. ¿Cierto? ¿Alguien puede decir amén? Vivir Coram Deo, ante el rostro de Dios, cerca del rostro de Dios, quiere decir vivir consciente de que Él está presente, vivir consciente de que Él todo lo ve, vivir consciente de que Él acompaña en todo momento, vivir consciente de que Él sostiene todas las cosas. El problema de muchos hoy en día es que viven como si Dios no estuviera viendo nada, como si Dios solamente se tratara de pasar un momento el domingo y me salgo de aquí y lo olvidé y vuelvo a hacer cosas que tal vez no son agradables a su corazón. El problema de muchos hoy en día
es que actúan como si Dios no estuviera viendo nada, como si fuera un Dios lejano. Y luego quieren que Dios los cubra cuando llegan los problemas. Porque muchos de nosotros únicamente nos acordamos de Dios cuando tenemos el agua hasta el cuello, o cuando ya no sabemos ni a dónde recurrir. Vivir bajo su abrigo es vivir bajo la gloria de Dios para siempre, en todo momento. ¿Qué implica vivir para su gloria? ¿Cómo puedo yo vivir para la gloria de Dios? Que mi vida glorifique a Dios. Una vida cercana a Él, una vida que le busca, una vida que tiene intimidad con Él, alguien que conversa con Dios. Tal vez no puedes disponer de un tiempo a arrodillarte en algún sitio de tu casa o en algún lugar, pero puedes estar en tu coche hablando y teniendo esta cercanía, esta conversación con Dios. Tal vez puedes estar lavando los trastes en tu casa y puedes estar platicando con Dios, teniendo esta conversación de tu alma con Él. Tal vez puedes estar ahí en tu trabajo y platicar con Él y conversar con Él, así como estamos platicando el día de hoy tú y yo. Bueno, yo contigo. Vivir bajo su abrigo es vivir para su gloria en todo momento. ¿Qué pasa cuando yo decido vivir bajo la sombra del Omnipotente? Primeros 2 versos, lo puedes recitar conmigo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré: pero quiero invitarte este día que lo hagas con convicción, que lo hagas creyéndolo en tu corazón, tomándolo ciertamente dentro de tu corazón, que sea una declaración de fe ahí donde estás. El que habita al abrigo del Altísimo listo, hasta aquí. Cuando yo entiendo perfectamente lo que es habitar y decido vivir bajo esa sombra, bajo ese abrigo que me provee el Altísimo, el Shaddai, ¿sabes qué pasa entonces? Entonces pueden venir esas promesas a mi vida de lo que habla el Salmo 91. Cuando tú entiendas en tu vida esta realidad de quién es Dios, de quién es el Altísimo, de quién es el Shaddai, de quién es Jehová, de quién es ese Dios relacional que quiere estar en constante comunión contigo, cuando tú decidas vivir bajo esa sombra del abrigo, entonces podrás reclamar esas promesas que se encuentran en el Salmo 91. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Escucha bien: cuando habites bajo el abrigo y la sombra del Altísimo, no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. Escucha bien: cuando yo decida vivir bajo la sombra del Omnipotente, caerán 1000 a mi lado y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará, dice el Señor. Caerán 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Porque ciertamente, escucha iglesia, con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, sobre el león y la serpiente, quiere decir, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, dice el Señor, yo también le libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre.
me invocará, dice el Señor, y yo le responderé. Te dice el Señor este día: me invocarás y yo te responderé. Contigo estaré yo en la angustia, te libraré y te glorificaré. Te saciaré de larga vida y te mostraré mi salvación. Dios dice: te libraré, estaré contigo en la angustia, te responderé cuando no sepas las respuestas. Pero sobre todas las cosas, como has decidido ponerme a mí como tu habitación, dice el Señor, te honraré. Sobre aquellos que quisieron destruirte, sobre aquellos que declararon palabras contra ti, sobre aquellos que levantaron falsos y quisieron derrumbar tu vida, sobre a todos aquellos que quisieron venir a atacarte, sobre toda aquella enfermedad que se levantó contra ti, te dice el Señor: yo te honraré sobre todas las cosas y conocerás mi salvación, porque yo soy tu Dios, yo soy tu Elohim. Sabes que la vida del creyente no se trata de vivir en ausencia de problemas. La vida del creyente se caracteriza por vivir en todo momento en la presencia de Dios. La presencia de Dios en la vida es lo que hace la diferencia. Hoy quiero decirte, iglesia, recordarte, si lo has olvidado, que no estás refugiado en un Dios limitado. Estás habitando bajo la sombra de El Elyon, sostenido por El Shaddai, acompañado por Yahweh y guardado por Elohim. Hoy quiero cerrar haciéndote estas 3 preguntas. ¿Has hecho del Altísimo tu morada o solamente se ha convertido en una opción de emergencia? ¿Estás viviendo cerca o solamente apareciendo con Él cuando tienes miedo? Este día, ¿tu confianza ciertamente está en Dios o está en lo que tú puedes controlar? El Salmo 91 no es una promesa para todos. El Salmo 91 no es algo de dominio público. Esta solamente es una promesa para los que habitan. No es para los que visitan, es para los que permanecen. Cuando haces del Altísimo tu casa, ¿sabes qué pasa? El miedo que está existiendo hoy en tu vida tiene que perder dirección y tiene que perder rumbo. Cuando haces del Altísimo tu morada, el miedo tiene que huir de tu vida. El temor tiene que desaparecer. La ansiedad tiene que huir, porque estás viviendo bajo la sombra del Altísimo. Quiero invitarte esta mañana a que puedas regresar a esta sombra si es que te has alejado en algún momento. Si por la rutina de la vida tal vez te has alejado poco a poco, inconscientemente o conscientemente, este es el día para que puedas regresar bajo el abrigo del Altísimo y que te cubra la sombra del Omnipotente. Si estás pasando por ansiedad, por angustia, por temor, por miedos, por preocupaciones a lo que pueda venir o lo que pueda pasar, no te preocupes este día, porque estás cubierto bajo la sombra del Omnipotente.